Buenos días a todos. Pues nada, un domingo más estamos juntos. Vamos a Números capítulo 13. Vamos, sin perder el tiempo, directamente al pasaje. Vamos a hacer una lectura y posteriormente pasamos a analizarlo. ¿Vivir o sobrevivir? Esa es la cuestión. ¿Qué significa esto, no? Bien, Números capítulo 13, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si hay en él árboles o no. Y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que la habita, que habita aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén. Gracias, Padre, por esta nueva mañana que tú nos das. Gracias porque tu misericordia es nueva. Te rogamos en el día de hoy que tú nos hables a través de tu palabra. Que ella toque nuestro corazón, de forma que podamos vivir conforme a lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche vi un documental, no sé si alguno de vosotros lo vería. Hablaba sobre una señora que yo no conocía, que se llama
Elizabeth Smart. Es americana. Y era una chica que secuestraron. Cuando tenía 14 años, pues había un mendigo en el barrio y el padre, por darle algún trabajo, necesitaba hacer algunos trabajos allí en casa, entonces lo contrató y le dijo que él hiciera unos trabajos. Y este hombre, pues lo que hizo fue ver pues la situación de la casa y tal, y al final pues fue y secuestró a la hija. Entonces se la llevó al bosque, y allí vivía con su mujer, y a Elizabeth pues la tomó como si fuera una segunda esposa. Este hombre, entre comillas, digo entre comillas, era muy religioso. Entonces todo lo hablaba, pues el Señor me ha dicho que tome a esta segunda esposa, el Señor me ha dicho que haga esto, el Señor me ha dicho que lo otro, yo soy un profeta del Señor. ¿No? Elizabeth iba a la iglesia, Elizabeth era creyente, era cristiana. No voy a entrar mucho en detalles sobre su secuestro porque la verdad es que no es muy agradable, es desagradable. No, pero estuvo 9 meses secuestrada. En esos 9 meses, pues este hombre pues abusó de ella, en fin. La tenía encadenada en un principio para que no se escapara. Y ya con el tiempo, pues no hacían falta las cadenas, porque el miedo que tenía Elizabeth a que la matara o a que matara a su familia, hacía que Elizabeth se comportara como si estuviera encadenada. No fue necesaria una cadena física, había una cadena mental, psíquica, que la mantenía atada. A los 9 meses, ya para finalizar esta introducción, pues ellos viajaron por muchos sitios, pero a los 9 meses volvieron al sitio donde había secuestrado a Elizabeth. Y se ve que se relajaron y por la calle unos vecinos la conocieron. Llamaron a la policía y se resolvió todo, ¿no? Ahora, había algo que me llamaba mucho la atención de esta historia. Yo he visto, a mí me gustan los documentales, cualquiera que me conozca sabe que me gustan los documentales. Y hay documentales como este, pero normalmente la persona que ha vivido ese trauma, esa situación, no es la narradora de la historia. Pero en este caso sí. En este caso, Elizabeth, aunque había una actriz que interpretaba el papel mientras iba contando la historia, la narradora, y de vez en cuando la enfocaban a ella, era la propia Elizabeth. Y lo que me llamó la atención es que después de ese trauma, de esa situación tan complicada, Elizabeth se recuperó. Otra persona podía haberse hundido en la miseria, en la desgracia, incluso podría haber llegado al suicidio, después de todo lo que le había pasado. Pero ella no. Ella se recuperó, se casó, tuvo niños y trabaja ahora en una televisión americana como periodista, cubriendo especialmente casos como el suyo. Y además colabora con asociaciones que tratan a mujeres que han vivido casos como el suyo. Y me hacía una pregunta que a lo mejor en principio no veis la conexión con el texto bíblico que hemos leído, pero que yo sí la veo y la voy a explicar lo que yo veo. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué hay personas que ante una desgracia se hunden y no salen de ella? ¿Y por qué hay personas que ante una desgracia renacen? ¿Qué factor hay ahí que marca la diferencia? Y hoy vamos a ver parte de eso. Hoy lo vamos a ver. Ahora, para entrar en situación, voy a hacer una breve introducción del contexto.
Nos encontramos al pueblo de Israel que está a la entrada de la tierra prometida. La tierra prometida, todo el mundo sabe que Dios había dicho que era la tierra que fluía leche y miel. Y de hecho el texto lo dice, ¿no? Nos encontramos allí al pueblo. Entonces están en el desierto pensando ya que van a entrar a la tierra prometida. Salieron de Egipto hacía ya 2 años y llevan 2 años para entrar en la tierra prometida. Y hacen una reunión. Empezamos entonces con el versículo 16. Y dice el 16. Ahí está el 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Sea, hijos de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Previamente a estos versículos, no he querido leerlo para no alargar demasiado el texto, pues se han descrito a 12 personas que eran los que iban a reconocer la tierra. Y fijaos lo que dice el 17, porque es algo interesante. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles. A continuación describe lo que dice, lo vamos a leer más adelante. Pero mi pregunta es, ¿quién los envió? ¿Quién envió a los 12 espías a reconocer la tierra? Podríamos pensar que fue, el texto dice Moisés, pero ¿por iniciativa de quién? ¿El pueblo necesitaba reconocer la tierra? Bueno, Dios le había dicho que fueran a aquella tierra. ¿Quién tomó la iniciativa en este envío? Nos vamos al versículo 1 del mismo capítulo. Eso no lo tengo en la transparencia. Los que tenéis Biblia podéis leerlo. Los que no escuchad. Y dice así. El Señor habló a Moisés diciendo: Tú mismo envía hombres a fin que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Entonces, a la pregunta, ¿quién envió a los 12 espías? La respuesta es Dios. Dios mismo. Y yo me hago otra pregunta. ¿Y Dios no conocía cómo era la tierra? ¿Dios no conocía quién habitaba allí? Todas las tribus que hemos leído. ¿Dios no sabía cómo eran las ciudades? ¿No sabía cómo era el terreno? ¿El pueblo no sabía cómo eran los frutos? Si ya le había dicho que era de leche y miel. ¿Y para qué los envía Dios? ¿Qué necesidad tenía de enviarlos? Y voy más allá. Y si Dios es omnisciente, si Él conoce el pasado, si Él conoce el presente, si Él conoce el futuro, ¿para qué los envía? A ver, esta historia, la mayoría de los que estamos aquí la conocemos y sabemos cómo se resuelve. Y si alguien no la conoce, voy a hacer un spoiler. Se resuelve en que tienen miedo de entrar a la tierra prometida y al final no entran. Dios les dice, no habéis confiado en mí, pues no pasa nada. 40 años en el desierto. Se mueren todos. Ni siquiera Moisés entra a la tierra prometida. Los únicos que entran son Josué y Caleb. El resto se muere en el desierto, no entra. Entonces mi pregunta es, ¿y si Dios conocía todo esto, sabía que iban a morir en el desierto, sabía que iban a tener estas dudas, sabía que iban a tener estos problemas, ¿para qué los envía a reconocer la tierra? ¿No hubiera sido mejor no reconocerla? Entramos allí y no sabemos lo que hay. Luego ya se hubieran encontrado con lo que allí había, ¿no? ¿Es que Dios quería que murieran en el desierto? ¿Es que Dios no quería bendecirlo? Y ahora yo me hago otra pregunta. Y cuando a nosotros pasamos por circunstancias complicadas, ¿es que Dios no nos ama? ¿Es que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué esa circunstancia? ¿Por qué esa situación complicada? ¿Por qué Dios lo permite? Si Él es todopoderoso. ¿Por qué Dios los envía sabiendo que van a fallar?
Ahora, lo interesante es que la Biblia misma da respuesta a esta pregunta. Y cuando nos vamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 y 2, y en Deuteronomio el pueblo de Israel ya han muerto todos estos, solamente queda Josué y Caleb, y están a las puertas otra vez de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, antes de entrar, bueno, todos no han muerto casi todos, pero Moisés antes de entrar está hablando con los que nacieron nuevos, que van a entrar a conquistar la tierra, y Moisés le dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Es decir, vas a recordar todo lo que hemos pasado, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Y ahora presta atención a lo que dice el texto, porque os va a sonar. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. 40 años estuvieron para entender esto. Y mi pregunta es, ¿y nosotros lo hemos entendido? ¿Y nosotros vivimos sabiendo que el hombre no solo vive de pan? No solo tenemos nuestras necesidades, nuestros problemas. No solo nos debemos de preocupar en satisfacer esas cuestiones, sino que hay algo más. ¿Somos conscientes de ello? ¿Se nos olvida? No solo vivimos para ir al colegio, para aprobar nuestros exámenes, para estudiar. No solo vivimos para trabajar, para ganar dinero. No solo vivimos para estar con nuestra familia. No solo vivimos para disfrutar en nuestra jubilación. No solo vivimos para nosotros mismos. Hay una dependencia del Señor. Muy bien. Llevo 2 versículos, así que a este ritmo esto va a ser largo. Continuamos, por tanto, y Moisés les dijo: subid de aquí al Negev y subid al monte, y fijaos en lo que le manda. ¿Para qué los envía? Pues para subir al Negev, a la tierra de Canaán, al monte. Hay que observar la tierra. Y nos vamos al final del versículo 20, dice: y esforzaos, y tomad el fruto del país. Este era el cometido. Los envió para esto. ¿Qué papel tenían ellos? Pues tenían que ver el pueblo que había allí, tenían que ver las ciudades cómo eran, si eran fortificadas o no, tenían que ver el terreno, si era fértil, si el pueblo era fuerte o débil. Ahora, en algún momento aquí se les pide que valoren si deben de entrar en la tierra prometida o no. La respuesta es no. Tenían un cometido muy concreto. Y entre ese cometido no estaba valorar si tenían que entrar en la tierra o no. Esa no era su función. Esa era la función de Dios. Pues continuamos con la exploración y nos vamos al versículo 23. Y no voy a leer todos estos versículos, pero simplemente, ya lo leí antes, y vemos que lo que hacen es que van y reconocen toda la tierra. La reconocen de arriba abajo, la reconocen de este a oeste.
hacen un reconocimiento completo durante 40 días, ¿no? Al final ven que es una tierra fructífera, de hecho dicen que cogen un racimo de uvas que tienen que poner en un palo y llevarlo entre dos. A ver, yo soy de pueblo, yo he visto racimos de uvas gordos, pero yo nunca he visto un racimo de uvas que haya que coger entre dos personas. No sé si alguno de vosotros lo ha visto. Era una tierra fructífera. Están 40 días reconociéndola. Es interesante que luego están 40 años en el desierto. Y pasamos al siguiente punto. Y ahora se produce una discusión. Ahora vemos cómo hay un desacuerdo, un conflicto. Han venido de reconocer la tierra y ahora van a dar el informe de cómo es lo que han visto. Dice el 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Es decir, ellos estaban en el desierto. Cuidado, ellos no estaban disfrutando de los pámpanos estos que había que llevar entre dos. Ellos estaban en el desierto. No es que estuvieran en un lugar muy cómodo. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y dicen, la que ciertamente fluye leche y miel. Ahora, esto de la tierra que fluye leche y miel, ¿de dónde sale? Pues en Éxodo, Dios se lo había prometido. Os sacaré de Egipto y os llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y todos los que van reconocen, ahí no hay desacuerdo de ningún tipo, todos los que van reconocen que aquella tierra, ciertamente, como había dicho Dios, fluye leche y miel. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Bueno, empieza el desacuerdo. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos eran los gigantes que antes hemos leído. Amalek, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Cananeo. Aquello está lleno de enemigos. Es decir, es una tierra que está llena de frutos, pero al mismo tiempo está lleno de enemigos. Y cuidado, porque esto parece que no se lo esperaban. Esto parece que no se lo esperaban. Lo interesante es que cuando uno va a Éxodo y lee los pasajes sobre la tierra prometida, la tierra que Dios le va a dar sobre leche y miel, también dice, y allí hay enemigos. Y allí hay enemigos. Pero no os preocupéis, porque el ángel del Señor irá por delante. Es interesante. ¿Cuál fue el problema? ¿Conocían la palabra de Dios? En parte sí, porque se acordaban de la tierra que fluye leche y miel. ¿Y la otra parte qué pasó? Pues había dos posibilidades. O la conocían y no confiaban en el Señor, o no la conocían. Porque escrito estaba en el mismo sitio. Éxodo capítulo 23. Escrito estaba. Un conocimiento parcial, incompleto, de lo que Dios ha dicho. Independientemente de ese conocimiento incompleto, una confianza insuficiente en lo que Dios iba a hacer por ellos. ¿Y eso qué conduce? Pues a una falta de motivación. ¿Yo cómo voy a conquistar aquella tierra llena de enemigos
y encima los enemigos tienen ciudades fortificadas y encima son gigantes. Y yo vengo del desierto y no tengo nada. ¿Qué voy a hacer yo allí? ¿Qué hago yo cuando las circunstancias me sobrepasan? Cuando no tengo control sobre ellas. Cuando estoy entre la espalda y la pared. ¿Qué hago yo en esa situación? Veo varias posibilidades. Una posibilidad es tomar el control tú. Intentar esforzarte tú. Olvidarte de Dios. Veo otra posibilidad. Intentar tener una dependencia en Dios completa, pero olvidarte de la parte que a ti te corresponde hacer, como era subir a la tierra prometida. Preferir quedarte en el desierto y que Dios los eche antes de que tú vayas. Esa sería otra posibilidad. Pero ¿qué nos pide Dios? Hay un autor, este tema a mí me llama mucho la atención porque realmente es algo muy pertinente en nuestra vida diaria. ¿Hasta qué punto en los problemas tenemos que confiar en Dios? ¿Hasta qué punto en las circunstancias tenemos que obrar nosotros? ¿Hasta qué punto las dos cosas se integran entre sí? Hay un autor llamado Jerry Bridges, tiene un libro llamado La disciplina de la gracia, es un libro, en mi opinión, muy bueno que trata este tema. Y él lo que viene a decir es que la dependencia en Dios y nuestra dedicación, es decir, nuestro esfuerzo, son como las alas de un avión. Tú cuando vas en un avión, si te falla un ala, ¿dónde vas? En picado. He escuchado otra ilustración que también creo que es muy buena sobre este tema, y es como si tú llevas un carro. Cuando tú llevas un carro antiguo, con el coche con el volante no vale, pero los carros antiguos tenían unas bridas, unas riendas, perdón, las bridas es otra cosa, unas riendas. Y la rienda tiene dos riendas. Una la va el caballo para un lado y el otro, el caballo para el otro lado. Y para ir recto tienes que llevar las dos riendas equilibradas. Dependencia y dedicación o esfuerzo. Los israelitas tenían que depender de Dios, pero tenían que subir a la tierra prometida. Si se quedaban allí, no iban a obtener nada como ellos querían. ¿Qué motivación tuvo Elizabeth Smart, esta chica que secuestraron? El tiempo que estuvo secuestrada, su motivación era una: sobrevivir. Sobrevivir cada día. Llegar a un día más. Llegar a un día más. Ella no podía hacer mucho por liberarse. Estaba aterrada de miedo. No podía hacer nada por liberarse. ¿Qué motivación tenemos nosotros para hacer las cosas? Pero es interesante que cuando fue liberada, su confianza en Dios se siguió intacta a pesar que el hombre que abusaba de ella decía que creía en Dios. Su motivación siguió intacta, confiando en Dios para lograr todas las cosas que pudo lograr, hasta tal punto que era una ayuda para otras personas y daba gloria a Dios por ello. Y nos vamos ya a los últimos versículos. Bueno, vemos que Caleb hace callar al pueblo y dice que más podremos nosotros que ellos. Nos vamos al versículo 31 y al final toman una decisión. Mas los varones que subieron con él dijeron: no
podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es decir, no vamos a ir. No. El miedo nos impide subir. El miedo nos impide hacer nada. No vamos a confiar en Dios. No vamos a ir. Y mi pregunta es la siguiente. Y si no subían a la tierra prometida, ¿qué opciones tenían? Habían venido de Egipto. ¿Era una opción volver a Egipto? Lo tenían complicado. Porque de Egipto no salieron de muy buenas maneras. Todos sabemos que el faraón quiso matarlo. Volver a Egipto no era una opción. Tenías que atravesar otra vez todo el desierto e ir donde quieren matarte. Casi peor ir a Egipto que a la tierra prometida. La tierra prometida ya vemos que no es una opción porque hay muchos enemigos. La opción que te queda es vivir en el desierto. ¿Y en el desierto qué hay? Nada. La opción que te queda es sobrevivir. Intentar cubrir tus propias necesidades y olvidarte de lo que Dios te ha llamado para hacer. Sobrevivir, pensar solo en ti, en cómo sigues adelante. Y mi pregunta ahora es, ¿vives o sobrevives? ¿Te dedicas a ver el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Te dedicas a ver cómo puede ser una bendición para otras personas? ¿O sobrevives satisfaciendo y centrándote solo en ti? ¿Vives o sobrevives? Hay un autor que me gusta, norteamericano, Denzel Washington, que tiene una frase que fue interesante para mí preparando la predicación. Dice, no solo aspires a sobrevivir en esta vida, haz más por los otros de lo que harías por ti. No solo aspires a sobrevivir. Y mi segunda pregunta es, ¿y cómo vives en las adversidades? Porque cuidado, todos hemos tenido, o vamos a tener, y seguro que vamos a tener, adversidades, circunstancias complicadas. ¿Cómo vives esas adversidades? Yo no digo que siempre tengamos que estar enfocados en el prójimo. Hay veces que no tienes más remedio que centrarte en ti porque no puedes dar más, como esta chica cuando estaba secuestrada. Pero tarde o temprano viene la liberación. Y este hombre, Denzel Washington, también comentaba algo muy interesante para cómo vivir en las adversidades. Es decir, yo pongo cuando me acuesto las zapatillas lejos de la cama. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando me levante para cogerlas, no tengo más remedio que arrodillarme. Y cuando me arrodillo, me doy cuenta de todas las cosas por las que debo agradecer a Dios. Y mi tercera pregunta, y ya termino. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Hemos visto como el pueblo de Israel al final no tenía una meta. No quisieron alcanzar la meta que Dios le estaba dando. Y nuestra pregunta para esta mañana sería, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestras metas a largo plazo?
¿Hacia dónde va mi vida? ¿Qué me pide el Señor de mí? ¿Cuáles son las metas a medio plazo? ¿Cuáles son las metas a corto plazo? Una meta para mí a corto plazo es intentar hablar del Señor de una forma natural con mis compañeros. Y es interesante, porque cuando le pido a Dios esto, me surgen oportunidades. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Vives o sobrevives? Amén.